Hola amigas, amigos, les habla Hugo Santaromita. Nuevamente, mil gracias por estar allí del otro lado de la computadora para esta nueva emisión de Hugo Santaromita Conversations. Hoy tenemos el placer de tener a un invitado de lujo. Se trata de Carlos Ernesto González Ramírez, abogado, economista y un analista internacional de primera línea, un hombre especializado dedicado al análisis político, social y económico, no solamente de Panamá, sino de la región y del mundo. Todo esto lo vamos a conversar hoy con Carlos Ernesto González Ramírez, nuestro invitado en Hugo Santaromita Conversations. No sin bienvenidos a esta nueva cita acá en Hugo Santaromita Conversations y ya vamos de inmediato con nuestro invitado. Sí. Bueno, yo creo que la realidad económica va a impulsar eso. No sé. Sí, y no es que sea un gobierno con menos poder, porque no es exactamente eso, sino que es un gobierno más eficiente. Eh, si podemos además quitarles poder, mejor todavía. Pero en esta etapa lo fundamental es la eficiencia. Digo, todos conocemos la historia de Estonia y lo que ha hecho Estonia para poder avanzar en esa dirección. Un país como Panamá, que es pequeño, podría hacerlo con mucha facilidad, sobre todo porque lo que vale, lo que tiene gran valor, que son los datos de los ciudadanos y de las personas que viven aquí, están en bases de datos centralizadas ya, que pueden utilizarse perfectamente para mejorar el servicio y para mejorar la identidad digital de las personas, que es la clave en gran medida Sí, sí. para poder actuar en todo. O sea, no es posible que nosotros podamos con un celular hacer compras garantizadas con mediciones biométricas y que yo no pueda hacer eso con el Estado, que tiene la información. La traba ha sido tradicionalmente el Tribunal Electoral, que tiene la información y que piensa que es una información propia de ellos. En vez de hacerlo de uso generalizado, con ciertas precauciones, por supuesto, por la privacidad, pero que permita que los sistemas den fe de quiénes son, piensan hacerlo como algo propio de ellos y de alguna manera beneficiarse. O sea, hay un problema filosófico también en Claro, el claro, approach. claro. Entonces, para mí el futuro, digo, de la economía va a ser violento. Y en el caso de Panamá, algunas de estas áreas, por ejemplo, que son claves para nosotros, como por ejemplo el hub aéreo, no demoramos en ver aviones tripulados sin capitanes. No demoramos ver aviones, eh, sobre todo en viajes de corta distancia, sin necesidad de tripulantes o con muy poco tripulante. Claro, claro. Lo mismo va a suceder con todo el sistema de transporte, o sea, obviamente los carros, obviamente los camiones e incluso los barcos, que ya eso está comenzando a darse. Entonces, tendrás a alguien allí para poder hacer el acercamiento al puerto, que conoce un poco el tema que tiene un sentido de lo que sucede con el mar, pero probablemente el resto del tiempo eso va solo. Entonces, eh, eh, yo veo un futuro que no necesariamente es malo, porque paralelamente a eso, el impacto que tiene ese cambio de productividad y de eficiencia en los precios es enorme. Los costos van a ser mucho más bajos para adquirir bienes y servicios, porque al final de eso se trata. O sea, la riqueza no está en tener dinero, sino en tener acceso a bienes y servicios, que es uno de los grandes problemas de la lógica latinoamericana, que
que Claro, viene del claro. marxismo y también Ya. de una mentalidad de mercantilista española. Sí, y además No es que tener no, plata lo importante, es poder ajá, comprar lo es importante. poder comprar con menos dinero, pero comprar al fin, ¿no? O sea, la lógica esa de que yo cada vez los oigo decir de la fuga de divisas, yo me volteo a ver para ver por dónde fue que Sí, se sí, fugó sí, y quién sí. la tenía presa, porque el objetivo de tener una divisa es poder comprar. Es decir, ¿de qué te sirve estar lleno de divisas si no puedes comprar? Eres pobre. O sea, el acceso a los bienes y servicios es lo fundamental. Entonces, si hay disminución en costos, porque está siendo más eficiente eliminar una cantidad de costos intermedios en ese proceso, definitivamente la necesidad de la productividad de la persona para poder comprar esos bienes y servicios es menor. Es decir, necesita dedicar menos tiempo para poder lograr lo que antes lograba con más tiempo. O sea que Claro, la necesidad de trabajar y el empleo debía bajar y debe haber un cambio en eso. claro. Ahora vamos a los mercados, la reacción de los mercados internacionales. Eh, Estamos viendo, pues obviamente, un cambio radical en los usos y manejos de la economía. ¿Cómo se perfila, cómo crees que se perfila la nueva economía, tomando en cuenta que hay una caída brutal del Producto Interno Bruto de la economía global? Se calcula que más de un 30% aproximadamente, ¿no? Lo cual es una caída sin precedentes en el mundo, ¿no? ¿Cómo se van a recuperar los mercados? ¿Cómo se van a recuperar las relaciones comerciales entre, por ejemplo, la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos? Hoy en día hay una guerra terrible entre Estados Unidos y China. Esto ya de hecho Trump está obligando a salir de algunas empresas chinas. Esto pareciera que se radicaliza un poco más, pero yo creo que habrá que apelar al sentido común, ¿no? Porque si no, No, el mundo se va a la deriva, ¿no? sí, yo veo dos aspectos allí. El primer aspecto es el creer que esto, y como ha funcionado desde el 2008, es que tú puedes solucionar un problema de productividad con soluciones financieras. Eh, Esas soluciones financieras eventualmente te llegan a alcanzar, porque no son en la economía real. Entonces, dicho esto que es algo que pareciera como que el mundo entero cree que por magia pueden resolverse problemas de productividad por esa vía, y que yo creo que vamos a ver en algún momento un descalabro. Nos ha salvado mucho que todos son irresponsables y algunos son un poco menos irresponsables, entonces la gente se va donde los que son un poquito menos Sí, irresponsables. sí, sí. Pero la irresponsabilidad global, y eso ha mantenido de alguna manera el sistema funcionando sobre la base de esquemas de deuda, básicamente, porque eso es lo que se ha hecho. La deuda la tienes que pagar eventualmente y es un peso en el futuro de la humanidad. Ahora, la otra parte es la destrucción por parte de los Estados Unidos de lo que yo llamo la infraestructura, eh, digamos, o la estructura jurídico-política post que ha permitido el periodo de paz más grande en la humanidad Sí, sí, sí. y el periodo de mayor prosperidad. La destrucción de eso sobre la base de unos criterios de nacionalismo económico y de mercantilismo, que es lo que ha hecho los Estados Unidos, es absurdo, porque el mayor beneficiario de esa paz eran ellos, y son ellos todavía. Entonces, tal como yo lo veo, va a depender mucho de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, cómo vamos a seguir por ese camino. Lo que sí es cierto es que en el establishment norteamericano se les ha metido en la cabeza muy fuerte el tema del, del mercantilismo en materia económica, y sobre todo con el caso de China. Sin duda el problema de China es un problema grave,
porque no compite en condiciones de igualdad con el En, resto del mundo. en igualdad de condiciones, correcto. Exacto, eso es cierto. Pero si el objeto, si la prosperidad te la da el acceso a bienes y servicios a precios más baratos y te los quieren regalar, yo no le veo problema a eso, honestamente. Yo tengo una filosofía diferente, que me lo regalen. Oh, no, que el día de mañana yo no voy a tener la infraestructura para poder competir con eso. Yo creo que en el caso de los Estados Unidos en particular ha demostrado que por su sistema y por su forma de organizarse, la capacidad de reaccionar y producir a una gran velocidad cualquier cosa es muy fácil, es muy viable. Entonces, yo siento que hay como contradicciones allí. Ahora, por el otro lado, lo que no ven los norteamericanos es que sí, los chinos les están dando muchos bienes a precios que afectan la productividad interna, pero ellos le están dando a cambio papelitos verdes que no tienen mayor valor tampoco. Entonces, y gran parte de la economía de los Estados Unidos depende de que el mundo siga comprando los papelitos verdes. Sí, 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 sí. Y especialmente China. En el siglo XVII hubo una gran recesión mundial que aquí en Panamá afectó por 30 años, producto de que el intercambio comercial con China cayó. El intercambio comercial con China se daba porque los chinos tenían una gran demanda de la plata americana y a cambio de eso vendían todo lo que tenían. Y llegó un momento en que importaron tanta plata que la plata se devaluó y se cayó la demanda por la plata y no había que intercambiar. O sea, los chinos no necesitaban nada del resto del mundo que no fuera la plata. Sí, 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 sí. Y se cayó ese comercio global, que generó una recesión de 30 años, porque se devaluó la plata en China. No queremos que se devalúe el billetito verde en China, porque el efecto para los Estados Unidos sería peor que para China. Y no hablar del mundo, el efecto para el resto del mundo. Entonces, están jugando con candela sobre la base de una o yo diría que con una reacción que puede ser contraproducente para ellos mismos. Y pensaría que de no ganar las elecciones Trump en noviembre, habría por lo menos una reversión parcial de esta política, digamos, de destrucción de la infraestructura mundial posguerra. Para Panamá, en particular, nosotros somos grandes beneficiarios del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y para casi todos los países pequeños, porque por primera vez hay un derecho internacional público que gobierna el mundo, no es la ley de la fuerza, siempre va a haber la fuerza, pero tienes mecanismos de defensa con la vía del derecho internacional público. Y segundo, los accesos a los mercados, que antes era sobre la base de negociaciones de uno a uno. Ese acceso global tiene un enorme valor para países muy pequeños. Y un país como Panamá en particular, que vive del comercio mundial, cualquier cosa que venga a hacer una disrupción en el comercio mundial nos afecta directamente. Pero ¿ha afectado, ha beneficiado o no el Tratado de Libre Comercio con China a Panamá? Es decir, bueno, no lo tenemos todavía, lo paramos, que yo creo que fue un claro, error. está parado, pero iba de alguna manera gestándose y avanzando, ¿no? Esto, Para y hoy, Panamá, todos los tratados de libre comercio son beneficiosos sí, porque contribuyen a atraer inversión. sí, Que nosotros somos un país yonki de la inversión extranjera. Vivimos de eso. Y estos mecanismos aseguran la inversión. Así que yo pensaría que el gobierno debería retomar el tema si hay un cambio en los Estados Unidos, porque tampoco queremos, como aliados de los Estados Unidos, tener un problema con los Estados Unidos. Nosotros vivimos en este hemisferio y las relaciones son más fuertes con los Estados Unidos que con China por el momento. Además, los Estados Unidos nos brindan a nosotros seguridad. O sea que tenemos que tener algo de cuidado con esa relación. Si hay un cambio en noviembre, yo le recomendaría al gobierno retomar las negociaciones con China.
Ahora sí te estoy comenzando a oír, ¿Me estás escuchando de nuevo? pero no, ahora ya, ahora te veo y te escucho. Ok, perfecto, aquí estamos. Seguramente fue un bache de la transmisión. Pero te comentaba, Carlos, sobre la necesidad que tiene América Latina en este momento de pospandemia, quiero decir, de comenzar a diversificar las relaciones comerciales. Porque por allí ya todos sabemos cómo viene China voraz, abierta, dispuesta a tomar los mercados de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar, cómo sanear estas relaciones comerciales que están por venir? Toda vez que, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas están de alguna manera un poco de capa caída, hay 30 millones de desempleados. Esto no se puede absorber de manera inmediata por parte de los empresarios. Lo mismo está ocurriendo en la Unión Europea, lo mismo está ocurriendo en el Reino Unido. Entonces, vemos que es una buena oportunidad para América Latina en salir adelante, absorber ciertas ventajas que hasta hace poco venían funcionando muy bien en los Estados Unidos, muy bien en la Unión Europea. Y entonces yo siento que es el momento de América Latina de tomar lo mejor de cada una de esas economías. No sé qué piensas al respecto. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las economías latinoamericanas son exportadoras de producto primario. Eh, y la demanda del producto primario, en particular lo que es comida, es difícil que disminuya. Ujú. En cambio, los minerales y metales tienen un problema de demanda serio. Y eso tiene que ir donde se procesa. Ese es el problema que tiene la mayor parte de los países de América Latina. En el caso de Panamá es un poco diferente porque lo que exporta es servicios Sí. y no hay un mercado dominante al que exporta los servicios. Es una economía bastante flexible en ese sentido y se ajusta a las demandas del entorno internacional. Para la economía, cuando nosotros vemos la historia económica de Panamá, está muy ligada hasta la reversión del canal, está muy ligada a la economía americana. Crecíamos y decrecíamos igual que la economía americana. Igual que la Después economía la americana, reversión del claro. canal, que además se conjuga con otra cosa que yo creo que es más importante incluso, o que ambas se complementan, que es la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Panamá decopla de esa tendencia de crecer o de crecer según los Estados Unidos. Y comenzamos a crecer independientemente de lo que pasaba en Estados Unidos. Y es muy curioso porque hay años en los que a los Estados Unidos les va muy mal y a nosotros nos va bien. Casi todos esos años realmente a nosotros nos fue mejor que a los Estados Unidos en ese sentido, siendo una economía más pequeña, por supuesto. Pero ese decoplamiento genera otras relaciones y cuando uno va a ver hay una gran relación entre el crecimiento del comercio internacional y la economía panameña hoy en día. O sea que a partir del 2011-12 que comienza a caer el comercio internacional, nosotros también comenzamos a caer, es decir, no a caer, sino a crecer menos. Y en los últimos años hemos estado en una situación en donde el comercio internacional ha caído de manera violenta y eso se ha sentido internamente también, porque el crecimiento económico de Panamá ha estado en los últimos 2 años y este año probablemente va a estar muy ligado a la inversión minera, que no necesariamente implica un incremento del consumo interno. Entonces, por eso es que yo digo que para Panamá es fundamental que crezca y que se mantenga o que se renueve de una manera más eficiente el sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que entonces para Panamá es sumamente importante reforzarse como una economía
de servicio, una economía donde prevalezca la logística, el comercio internacional, las inversiones, el centro bancario internacional. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, toda economía de servicio puede reforzarse ahora con esta nueva realidad que impone el COVID, ¿no? ¿Sí? Es que las economías de servicios son más versátiles Mucho más versátiles, claro, claro. y tienen menos impedimentos. Sí, Entonces, el problema nuestro hoy en día es que hemos creado muchas barreras y burocracias que no teníamos y llevamos 10 años en eso, y eso hay que que nos ha echado eliminarlo hacia totalmente, atrás, que nos claro. ha echado hacia atrás y eso hay Ajá, que desmantelarlo rápidamente totalmente, sí. y eso permitiría que retomáramos el camino que llevábamos, ¿no? Algunas ideas locas que hemos importado de Trump y de los Estados Unidos que nos han hecho daño y que le ha hecho daño al mundo entero. Claro, claro. Y obviamente Trump se ha salido de aquí, se ha salido del otro organismo, ha logrado de alguna manera desmembrar todo ese ecosistema que se había venido construyendo de una manera con mucho sentido común, ¿no? Y eso, Correcto. lamentablemente, nuestro amigo Trump no ha sido el más acertado en esto, independientemente de lo que se piense de la otra opción, ¿no? Porque la otra opción por allí dicen que está controlada por la agenda socialista de Bernie Sanders, en fin, ¿no? Esto, Sí, el tema de la política interna de los Estados Unidos y de cuál es mejor para los Estados Unidos no es a lo que me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a lo que es mejor para el mundo y para Panamá en y para Panamá, particular. claro, 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 Exacto. claro. No, si ellos allá cometen errores, pues ese será su problema, pero que esos errores impliquen la destrucción de un entorno internacional, del derecho público internacional y de las instituciones internacionales que han podido lograr el éxito económico que ha tenido la humanidad en los últimos 50, 60 años, eso es impresentable. Y yo creo que en el caso de los Estados Unidos eso es Trump. Ni siquiera el Partido Republicano nunca fue heredero de semejante cosa. Eso es él y su política. El Partido Demócrata pienso yo que es más ligado al internacionalismo y probablemente va a ser mucho más benigno en ese sentido. Para nosotros y para el resto del mundo eso es mejor. Bueno, todos sabemos que como marche Estados Unidos marcha gran parte del hemisferio occidental, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Y a todos nos conviene que Estados Unidos pues retome la senda que debe tomar desde el punto de vista de relaciones comerciales, de impulso a la economía, al libre mercado, como siempre lo ha hecho. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ya nos queda poco tiempo, Carlos, para finalizar. Me gustaría tu visión, tu comentario final en torno a lo que debe hacer Panamá de inmediato para poder salir adelante después de este golpe tan severo que ha significado la pandemia y para una economía de 4 millones de habitantes, 4 millones y pico de habitantes, que depende solamente del comercio y del consumo que active este comercio. ¿Qué recomiendas? Más participación del Estado, menos participación de ella, más conciencia de parte de los empresarios, ¿qué deben hacer para que esto se reactive? Bueno, yo honestamente creo que el gobierno lo que tiene que enfocarse es en crear regulaciones viables para que las empresas puedan abrir inmediatamente y en particular abrir el aeropuerto y proveer los mecanismos necesarios para que el aeropuerto no sea un riesgo de salud. Y eso es muy fácil hoy en día con algunas medidas que se pueden tomar, como se han tomado en otros países. Yo creo que eso es lo fundamental, enfocarte en eso y generar un sistema de trazabilidad de la enfermedad e invertir rápidamente más en facilidades sanitarias
eso aunado a la importación de médicos, que yo creo que sería fundamental. Contratar a todos los que hay aquí que no han contratado e importar los médicos que puedan importar. Y Eso importación para además mí de sería, otros profesionales también, no solamente médicos, ¿no? Y además claro, liberalización sí, de las de salud, profesiones también, sí. Ah, bueno, sí, claro, pero por eso en supuesto, general, ¿no? O sea, pero lo inmediato lo es inmediato. esto. Ujú. Claro, a largo plazo definitivamente hay que eliminar todas estas cosas que limitan la competencia en cualquier sentido. Y por el otro lado, si no lo hacemos, no nos va a servir de nada hacer una reforma sustancial del Estado, que es un problema. Hay que poner el Estado en el siglo XXI. Sí, sin duda alguna, hay que comenzar por ahí y Eh, luego deben venir las nuevas reformas. Bueno, sí. muchas gracias, Carlos. No sé qué otra cosa pues, quieras agregar, pero te agradezco muchísimo esta conversación tan agradable que hemos tenido, estas palabras, este tiempo que nos has dado, muy nutritivo para que podamos entender un poco las relaciones comerciales, el devenir de la economía y obviamente el futuro que nos depara a todos nosotros una vez que esta pandemia se acabe, que no está muy claro todavía cuándo efectivamente va a concluir. Lo cierto de todo es que la economía debe reactivarse y debe comenzar por parte de los empresarios, no al revés, no esperar que se acabe el virus para reactivar la economía porque va a ser muy tarde. Es Así correcto. que muchas gracias Carlos Gracias a por, ti, Hugo. Buenas tardes, un placer. gracias a ti y a ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía en nombre de los venezolanos, Gastronomía Venezolana en Panamá, Metric Control, los expertos en medición de temperatura y economista ptway.com, el blog de economía de nuestro querido amigo Horacio Estriví. Lo pueden ubicar allí en economistaptway.com, donde se reúnen los más importantes analistas de Harvard, de Princeton y por supuesto los comentarios más importantes y los artículos más importantes de Horacio Estriví. Así que gracias amigas y amigos y será hasta una próxima oportunidad. Chao.